El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la parábola de la cizaña nos transmite un doble mensaje. Primero, para el tiempo actual. Durante este tiempo de la Iglesia, constataremos que junto al reino de Dios que nos trajo Jesucristo, aparece también el mal. Y Dios no se precipita en extirparlo. Es la paciencia de Dios. Hemos escuchado la explicación de la parábola de la cizaña. Recordemos cuando el Señor les puso, cuando dijo esta parábola, y los que habían plantado el trigo y ven la cizaña y van donde el dueño, ¿no?, del Señor: Señor, ¿no plantaste trigo? ¿Cómo es que ha aparecido cizaña? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor le dice: no, dejadlos crecer porque podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer. La paciencia de Dios, que respeta la libertad humana, porque Él nos deja caminar agarrados a una cuerda muy larga y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Por eso, esta revelación de Dios que Dios hace a Moisés es una de las revelaciones más importantes de su misericordia. El mismo Señor, dice el Señor, pasó ante Moisés proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado,
pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego Moisés le dice: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Qué bonito la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Pero llegará el momento, al fin de los tiempos, del tiempo, ¿no? ¿Cuándo sucederá eso? No sabemos, por eso la exhortación que nos hace Jesús también de vigilar. Segundo mensaje, para el más allá del tiempo. No todo acaba con la muerte. Es la certeza fundamental de la que parte la fe cristiana y en distintas modalidades es común a toda la humanidad. La persona sabe en cierto modo que hay algo más, otra cosa. Eso significa que tenemos una responsabilidad para con Dios, que existe un juicio y que la vida humana puede fructificar o fracasar. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Está hablando del infierno. Entonces los justos, lo primero sería el fracaso. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Este sería el fruto que fructificar en nuestra vida, ¿no? Esto es importante, ¿no? Primero, esta responsabilidad que tenemos para con Dios. Existe un juicio y que la vida humana puede fructificar, la vida eterna, o fracasar, el infierno. Y eso depende de cada uno de nosotros. Por eso es importante meditar muy bien estas palabras de Jesús, tomárnoslas en serio. Hoy podemos hacer el propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, de nuestro trato cotidiano con Dios. Señor, le podemos decir: explícame por qué no avanzo suficientemente en mi vida interior, ese bien y mal que también tenemos en nuestro corazón. Explícame cómo puedo serte más fiel, cómo puedo buscarte en mi trabajo a través de esta circunstancia que no entiendo o no quiero, cómo puedo ser un apóstol cualificado. La oración es esto, pedirle a Dios que también nos explícanos la parábola, acláranos la parábola de la cizaña. ¿Cómo es mi oración? ¿Es sincera? ¿Es constante? ¿Es confiada? Jesucristo nos invita a tener los ojos fijos en el cielo, nuestra casa para siempre. Frecuentemente vivimos, yo
diríamos, enloquecidos por la prisa y casi nunca nos detenemos a pensar que un día, lejano o no lo sabemos, deberemos dar cuenta a Dios de nuestra vida, de cómo hemos hecho fructificar las cualidades, las virtudes que nos ha dado, los dones que nos ha dado. Y nos dice el Señor que al final de los tiempos, pues habrá una tría, ¿no? Vendrá, ¿no? La ciega, ¿no? El cielo lo hemos de ganar en la tierra, en el día a día, sin esperar situaciones que quizá nunca llegarán. Hemos de vivir heroicamente lo que es ordinario, lo que aparentemente no tiene ninguna trascendencia. Vivir pensando en la eternidad y ayudar a los otros a pensar en ello. Paradójicamente, se esfuerza para no morir el hombre que ha de morir y no se esfuerza para no pecar el hombre que ha de vivir eternamente. Recogeremos lo que hayamos sembrado y que cuando Dios nos llame a su presencia, le podamos presentar las manos llenas de actos de fe, de esperanza, de caridad, que se concretan en cosas muy pequeñas, en pequeños vencimientos, que vividos diariamente nos hacen más cristianos, más santos. Así se santificaron los santos, ¿no? Una Santa Teresita del Niño Jesús, con esas prácticas de cosas pequeñas, un San Juan Bermas, un San Luis Gonzaga, un Santo Domingo Sabio, etcétera, siendo fieles en esas cosas pequeñas, mirando de cara a la eternidad.